Buenas noches, yo soy Félix Gil, un periodista que forma parte de un colectivo llamado Invisibles, que es una pequeña organización en la que tratamos de recoger las experiencias de muchas personas que están relacionadas con las fuerzas progresistas españolas y que a través de este, vamos a llamarle canal de televisión, que es mucho decir, pero que evidentemente puede ser el embrión de este canal, lo que pretendemos, como su nombre indica, es proporcionar visibilidad a aquellos asuntos, a aquellas personas, a aquellas temáticas que efectivamente tienen pues, puntos de vista que normalmente no se pueden abrir camino, ¿no? Es un ejemplo, el primer vídeo que hicimos era un asunto de Ucrania. Claro, de la guerra de Ucrania habla mucha gente, pero no normalmente la gente que nosotros entrevistamos en ese primer programa que hicimos, donde lo que contábamos era con personas que han vivido en Ucrania, que han vivido en Rusia, que conocen aquella problemática y que efectivamente permitieron tener puntos de vista muy distintos de los que habitualmente estamos escuchando, ¿no? Por tanto, lo que os digo es que Invisibles es esto, es una pequeña organización, lo vamos a constituir como una asociación sin ánimo de lucro desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista práctico, pues estamos difundiendo cada día pues, noticias, comentarios que nos parecen útiles y ya digo, este será el segundo de los debates que vamos a celebrar. El tercero ya lo anuncio, espero que se haga el 10 de mayo y será sobre Doñana y efectivamente es otro tema que yo creo que nos preocupa a todos los que tenemos una visión de progreso tanto de nuestro país como en este caso ya diría que a escala europea y mundial porque menudo es el asunto de Doñana, ¿no? Entonces, sin más comentarios por mi parte, lo que quiero es presentaros a las dos personas que van a intervenir hoy y que, bueno, como estaba ya desde hace un rato José Luis Vicien, pues empiezo por él. José Luis Vicien es candidato en Monachil, en Granada, por Podemos, y además es una persona que ya veis que tiene también mi edad más o menos, es una persona que naturalmente ha estado en muchísimos asuntos. Solo recordaré a estos efectos que él fue el cabeza de la candidatura, de una de las candidaturas que se presentó en Podemos Andalucía y que por tanto tiene en Podemos en este momento esta portavocía o vamos a llamarlo representación como cabeza de la candidatura por Monachil, pero que tiene a sus espaldas en Podemos y muchísimos más asuntos antes, tanto en Andalucía como en Cataluña, porque evidentemente las personas que somos mayores pues tenemos muchos tiros dados. Luego le pediré que nos haga una intervención, pero antes presento a Carlos Armada. Te veo que han puesto González de apellido, pero es un error, a salvo que te No, diga. no, está bien, está bien. Es González Carlos González Armada. Armada, Pues para mí tú eres Carlos Armada. para casi todo el mundo. Bien, pues Carlos Armada, como veis, es más joven que nosotros, pero lo cierto es que no le faltan ganas de hacer asuntos y yo le conozco de hace tiempo haciendo muchísimos intentos de hacer que en Porriño, en su localidad y en Galicia en general, bueno, pues las fuerzas progresistas avancen. Él en este momento es el candidato que encabeza la candidatura de Más País por Porriño. Porriño es un municipio de las cercanías de Ferrol, si no me No, corrijo, cercanías de Vigo, de Vigo. te digo. Y yo lo que recuerdo de Porriño era sobre todo un tema de industria, me Sí, parece recordar naval, ¿no? Vosotros sí, tenéis... no, tiene unos polígonos industriales muy importantes. Es de hecho la ciudad industrial que abastece casi a Vigo de industria, porque tiene unos polígonos muy importantes. Lo de Ferrol que te viene a la cabeza es por el tema naval, es por el tema de Ferrol, de Carlos del Río, de nuestro amigo Carlos del Río. Tienes razón. Bueno, está muy bien. En todo caso, lo que tenemos aquí son dos voces de Galicia y de Andalucía que tienen además una virtud y es que no hay elecciones autonómicas en Galicia y en Andalucía. En estas dos comunidades solamente hay elecciones municipales y por tanto los puntos de vista y los asuntos que vamos a comentar hoy van a tener la gran virtud de que no tiene sentido que se produjera, bueno, pues dijéramos diferencias de opinión sobre temas autonómicos porque no están en debate. Aquí vamos a hablar básicamente de las elecciones municipales y de los programas y de las alternativas que vais cada uno de vosotros en vuestro municipio a desarrollar. Entonces, empecé por José Luis, si os parece le
pregunto a José Luis ya sobre el concreto asunto de la candidatura que él tiene en Monachil, y para que él pueda bueno, pues indicarnos lo que son los ejes de esa candidatura de Podemos en Monachil. Bueno, antes que nada quería aclarar una cuestión que la hablé antes de que se empezara el acto. Yo en este debate evidentemente no represento ni a Podemos Andalucía ni a Podemos Granada, porque hubo un pequeño malentendido aquí en Granada. Me represento a mí mismo. Las opiniones que voy a dar yo son totalmente personales, aunque vais a ver que coincide en un porcentaje muy amplio con los planteamientos de Podemos, por eso estoy ahí, ¿no? Pero eso lo quería dejar de manifiesto. Sí que evidentemente os voy a exponer pues, las líneas generales de nuestras propuestas en Monachil, y bueno, ahora paso a hacer una breve exposición. Creo que será bueno que sea fluido y tampoco soltar un rollo demasiado largo, ¿no? En Monachil presentamos la candidatura Podemos Alianza Verde. Es una candidatura que presenta un programa teniendo muy en cuenta la situación del municipio, las cuestiones, dijéramos, fundamentales y que preocupan a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Monachil. Nosotros en nuestro programa, que es un programa bastante amplio, quizás si tuviéramos que decir alguna de las propuestas más significativas o que creemos más importantes, es lo que llamamos la renta social municipal y el bono joven. Estas dos propuestas que hacemos en Monachil y que son bastante novedosas, porque novedosas me refiero no es porque hayamos inventado nada, sino porque no tengo yo conocimiento que en Andalucía haya ninguna candidatura que las proponga. Pienso que tendría que ser algo que se propusiera en más municipios, pero bueno, son unas propuestas que sí que han existido en algunas otras poblaciones, pero lo que marca la diferencia nuestra respecto a estas otras propuestas es que lo que nosotros planteamos como renta social municipal es una renta que, para que los ciudadanos se puedan acoger, va a exigir muy pocos requisitos, es decir, casi los justos. Es decir, para poder acceder a esa renta social municipal simplemente van a tener que aportar información de su situación económica y básicamente punto. A partir de eso, pues todas aquellas personas que no estén por encima de unos ingresos, dijéramos, elevados, van a tener acceso a esa renta. La situación en Monachil, como en muchas partes de Andalucía y en muchas partes de España, es que existe algo que conocemos todos, la precariedad, la desigualdad. Hay muchas personas que no tienen ingresos, otras que tienen un ingreso, la renta mínima de inserción, de 400 euros, algunas el ingreso mínimo vital, que ha sido bastante, dijéramos, defraudado. Para mí ha sido una decepción, porque realmente no está solventando los problemas de la mayoría de gente y está dejando a mucha gente fuera. Entonces, con la renta social municipal lo que queremos es que exista un complemento. Tampoco va a ser la solución ni la panacea, pero va a ser un complemento de ingresos que, sumado a otros ingresos que haya, o en algunas ocasiones que no existan, pues ayude un poco a mejorar o de alguna manera paliar la situación económica de la gente. Esa propuesta va a ser, dijéramos, ineludible para nosotros en el supuesto caso de que pudiéramos llegar a formar parte o formar gobierno. Va a ser algo, por así decirlo, una línea roja para nosotros, la aplicación de esa medida, así como el bono joven. En concreto, nosotros prevemos una renta social de unos 300 euros mensuales y un bono joven
de 100 euros mensuales. El bono joven se aplicaría a la gente joven entre los 18 y los 22 años, y la renta social sería entre los 23 en adelante, sin límite de edad. Esto sería, dijéramos, yo creo, una propuesta que podría ser bastante interesante para solucionar en parte los problemas que tiene la gente. Aparte de eso, pues tenemos un catálogo de propuestas muy grande. Una de ellas, el tema de hacer de Monachil un municipio de los cuidados para promover una serie de medidas que van encaminadas a que la igualdad de género, a que la asistencia a colectivos desfavorecidos sea una realidad. También tenemos un apartado en lo relativo al medio ambiente que nosotros llamamos El agua es vida, y que consiste, por un lado, pretendemos recuperar el río Monachil. El río Monachil pues sufre una contaminación bastante importante. Decir que una cosa que a mí me llamó la atención cuando vine a Andalucía, porque yo soy de Barcelona, es conocer que aquí en Andalucía, en la gran mayoría de poblaciones, no hay depuración de aguas. Es una cosa que nosotros ponemos también en el eje de nuestras demandas. Otra, defender Sierra Nevada. Sierra Nevada, dijéramos, Monachil entendemos que no recoge los recursos que genera Sierra Nevada, y en cambio sí que recoge todos los perjuicios de contaminación del medio ambiente, de consumo del agua que Sierra Nevada realiza. Y otro tema importante también en el ámbito medioambiental es la cuestión de defender la vega. La vega de Granada está sufriendo ahora una destrucción posible con la implantación de una serie de carreteras, de vías de comunicación que van a machacar lo que sería la vega. Aquí asumimos las reivindicaciones de los colectivos como Defender la Vega y otros colectivos ecologistas, y nosotros pretendemos ser su voz en el ayuntamiento. Y bueno, de acuerdo. Ahora para que muy Carlos bien. También pueda hablar, me he extendido demasiado. No. Yo creo que has explicado muy adecuadamente los proyectos más importantes que tiene tu candidatura, y yo lo que me alegro mucho de que sean tan ricos y tan variados. Vamos a ver ahora, Carlos, te han puesto el camino difícil, así que dinos vosotros qué vais en Porriño a reclamar, porque bueno, aquí por parte de José Luis ha habido, como ves, iniciativas que realmente tienen mucho calado. En más país, vosotros en Porriño, ¿qué estáis reclamando? Bueno, buenas tardes o buenas noches antes de nada. Vamos a ver, nuestro programa se basa en 5 patas. Es un programa muy extenso, pero se basa en 5 patas. Crear una empresa municipal de energía al estilo que hizo Barcelona en Comú en Barcelona, para intentar paliar de alguna manera la pobreza energética de la ciudad, de los habitantes de la ciudad. Luego, una empresa municipal de empleo público para poder remunicipalizar, por decirlo de alguna forma, todos los servicios porque están externalizados, y darle trabajo directamente a la gente, a los jóvenes de la ciudad. Una tercera empresa que sería una empresa de vivienda pública, a conseguir hacer vivienda social, vivienda de alquiler a precio asequible para todo el que lo necesite, pero como en todos los casos, principalmente a los jóvenes, que son los que más le cuesta. Y luego naturalizar, nosotros llamamos naturalizar la ciudad, creando una gran masa verde, tanto de arboleda por la ciudad como en sus alrededores, etcétera, porque esto es una cosa que es bastante importante aquí, porque para que os hagáis una idea, en Vigo, que está aquí a 10 kilómetros, que tiene costa, pues en una tarde de verano que hace 30-32 grados, aquí hacen 38-40. Entonces es una situación, cuando hay una ola de calor, os podéis imaginar. Y luego teníamos una quinta propuesta que creemos que es importante, que es la renta básica municipal, como hablaba José Luis, una cosa muy parecida. No tenemos establecido todavía la cantidad
Sí tenemos establecidos requisitos que creo que más que ellos, que los que comentó José Luis, pero lo que no teníamos es el bono joven. Y digo, le decía antes que se lo voy a tomar prestado y lo vamos a incluir en nuestro programa porque me parece una idea muy, muy interesante. Y creo que por culpa de los problemas técnicos me he extendido más de la cuenta, pero quería ser breve y me lo dejo ahí para ser breve. No, lo habéis hecho los dos muy bien, os habéis explicado estupendamente y aquí lo que yo quisiera ahora es sobre todo subrayar la coincidencia de programas y de propuestas que vosotros habéis hecho. Claro, naturalmente en algún caso pues tenéis problemáticas distintas, Monachil, el tema del agua, vosotros tenéis un problema bueno, diferente porque la ubicación es distinta, ¿no? Pero lo que yo aprecio es que en los programas municipales que vosotros habéis hecho, esto entiendo que tienen mucho en común, ¿no? Y claro, eso a lo que me lleva es a la siguiente cuestión. Las elecciones municipales pasarán el día 28 y a partir de ese momento tendremos otro horizonte que serán las elecciones generales. Y claro, de cara a las elecciones generales tenemos en este momento un dato, que son los datos que nos ha proporcionado el CIS, según los cuales, pues como todos sabemos, la ley de ONU obliga a que se hagan las candidaturas más amplias posible para que de esa manera pues, se pierdan los votos menos posibles, ¿no? Entonces, claro, vosotros que tenéis esa coincidencia programática y tenéis además ya mucha experiencia política ambos, lo que quería era preguntaros sobre los caminos que vosotros entendéis pueden permitir que se llegue a esos acuerdos. Nosotros, modestamente, en nuestro grupo Invisibles, que como algunos sabrán, pues deriva, entre otros, de una iniciativa anterior que se llamaba Correo de la Tarde, nosotros hemos mantenido mucho contacto y mucha atención hasta el extremo de publicar un libro sobre el Frente Amplio de Uruguay. Y nosotros de esa experiencia, del conocimiento de ese Frente Amplio, que ha sido un referente tanto en América Latina como yo creo que en España empieza a tener también ese mismo acuerdo, ellos han tenido un acierto, que es fijar en un reglamento el modo en que se han de solucionar los conflictos, de desarrollar las negociaciones, incluso de repartir bueno, pues fondos, repartir cargos públicos, etcétera, ¿no? Entonces, eso quizás sea una de las cosas que nos faltan. De todas maneras, yo también quiero decir una cosa. El Frente Amplio en Uruguay no se hizo en 2 días. O sea, las fuerzas políticas no se acuestan un día divididas y enfrentadas y al día siguiente están todos contentos y dispuestos a hacerlo. Es un proceso. Y yo quiero aquí remarcar el mayor, dijéramos, aliciente del conocimiento de este asunto directo por parte de personas que nos lo han explicado de allí, ¿no? Y es empezar por el respeto. Empezar por el que las distintas organizaciones que coinciden en un programa empiezan a tener entre ellas relaciones, vamos a llamar fraternas, ¿no? Es decir, que no se produzcan estas cosas que a veces nos pasan de que oímos unas declaraciones verdaderamente que espantan a cualquiera, ¿no? Entonces, yo la pedagogía que pretendía hacer con esta intervención era y viendo que vosotros tenéis tanta coincidencia, etcétera, ¿cuál es, a vuestra opinión, los elementos que podemos hacer para que avance este proceso que vosotros ya estáis desarrollando en los municipios? Ya estoy hablando de las elecciones generales. Bueno, uno de los dos, pues José Luis, ya que ahora el último... Vamos con el mismo orden de turno de antes y ya está. O no, en un momento dado, si quieres tú... Vamos a ver, el tema de la unidad es un mantra que yo llevo oyendo desde los años 70. Es decir, la unidad de la izquierda. Y curiosamente, los que más se llenaban la boca de la unidad, en realidad lo que pretendían era que fuera la unidad bajo su dirección leninista o vanguardista. Es decir, unidad de la izquierda suena muy bien, como derecho a decidir o derecho a ser feliz. El tema es cómo se concreta eso. Entonces, yo creo que en principio es más factible la unidad de acción, es decir, a partir de que tú estás en el Parlamento o en el Ayuntamiento, ver si hay unidad de acción.
La unidad, dijéramos, orgánica o dijéramos bajo un liderazgo o bajo una línea, dijéramos, unilateral, no la veo, porque yo me planteo lo siguiente: ¿cómo se hace esa unidad? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se articula? ¿Cómo se elige a la lideresa? ¿Por designio? ¿Por votación? ¿Cómo se organizan esas votaciones? Es decir, son una serie de preguntas que me hago y que también tengo yo, creo, mi respuesta. ¿Cómo se crean los líderes? Porque, por desgracia, y podemos ver las elecciones generales, la gente, la mayoría, no vota programas, no vota ni siquiera partidos, vota caras, vota imágenes, vota figuras que son creadas por los medios de comunicación. Es decir, no sé si alguien dijo: dame una televisión y dominaré el mundo. Tenemos ejemplos recientes. Una persona que apenas era conocida a nivel general, resulta que de la noche a la mañana, pues porque se pone en un determinado puesto en el Consejo de Ministros y empieza a salir en televisión, y después los medios la bendicen porque hablan bien de ella, desde los medios de comunicación, los sindicatos, la COE, el poder económico, que parece ser que no le molesta mucho. Pues bueno, luego las encuestas. Sabemos que las encuestas, hay una cosa que se llama cocina, es decir, una serie de cuestiones que empiezan a propulsar a esa persona en concreto. Es así como se crean, dijéramos, los liderazgos. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso cuando luego te puedes dar cuenta que de esa supuesta izquierda pues puede haber modelos bastante diferentes? Sí que igual podríamos encontrar 4 o 5 puntos de coincidencia e intentar coincidir sobre un programa. Pero después hay otra cuestión para mí, que es la más importante. Normalmente, cuando se inicia alguna negociación para cualquier cosa con otros partidos, vamos a hablar del programa. Mentira. En el programa seguramente te pones de acuerdo, porque aparte el papel lo aguanta todo. ¿Dónde estriba el problema? Pues el problema estriba, entre otras cosas, cómo se reparte el poder, cómo se reparte el dinero. Que este ha sido, por ejemplo, uno de los problemas que en Granada se haya roto, dijéramos, una confluencia de unidad entre Podemos e Izquierda Unida. El problema de fondo, que nadie lo va a decir, pero era porque hay un partido que, a mi entender, su máxima aspiración es perpetuarse, dijéramos, en su, dijéramos, no digo chiringuito porque suena mal, en su perpetuar su organización. Todo lo demás es secundario, y para eso la clave es dinero, cómo se reparte el dinero y luego los puestos. Eso es el problema. Entonces, para cualquier tipo de unidad, que yo pienso que primero hay que empezar por la unidad de acción, tiene que existir algún tipo de reglamento, algún tipo que esté consensuado, que de alguna manera genere un espacio democrático para que eso pueda ser una realidad. Y sobre todo, cómo se eligen los candidatos y los líderes. Sin democracia, todo lo demás es papel mojado. Y si has de esperar que alguien venga y te designe y luego te bendiga el Papa, pues para mí eso no es ni izquierda ni nada, es más de lo mismo. Y esa es la realidad. Bueno, una opinión. Vamos a ver ahora la de Carlos y podemos mantener después también una observación sobre asuntos que ya conocemos. Nosotros tenemos en este momento un gobierno de coalición y ha permitido grandes avances en nuestro país. Y no quiero pensar cómo estos problemas enormes con los que nos hemos enfrentado en este periodo, si no hubieran gobernado Podemos, Unidos Podemos y el PSOE, cómo se habrían resuelto, ¿no? Entonces, evidentemente,
tenemos ya una experiencia, además es la primera después, bueno, mejor dicho, desde la época de la República, del Frente Popular, y el éxito de esta propuesta, de este gobierno de coalición, yo diría que es evidente para cualquiera que se haga la reflexión de cuál hubiera sido con otro gobierno enfrentarse a todas las cosas que nos están pasando. Y bueno, perdona Carlos, pero quería sobre todo enfatizar, es verdad que la unidad de acción antes. Se me escucha, sí. ¿No? Bien. Sí. Vamos a ver. Yo que provengo de Podemos, en épocas ya más anteriores, curiosamente, espera, la gente que queda dentro... Carlos. Sí, sí. Hola. No, se oye. ¿Se oye? Sí. Vale. Digo que yo que provengo de Podemos, que antiguamente estuve en Podemos en su momento, en la actualidad con la mayor parte de la gente que queda en Podemos, de la gente que se ve de Podemos en redes, me es bastante complicado ponerme de acuerdo. Entonces, bueno, en cierto modo es bastante agradable que una persona de Podemos exponga algo con lo que estoy en el 90% de acuerdo, incluso podría decir en el 100% con matices, con muchos matices, ¿no? Matices que quiero hacer, evidentemente. Vamos a ver. En primer lugar, cuando yo me refiero, cuando me voy a referir ahora en esta exposición a Podemos, no me estoy refiriendo a los militantes de Podemos ni a todas las bases de Podemos, me estoy refiriendo a la cúpula. Pablo Iglesias, Ione Belarra, Pablo Echenique, Irene Montero, etcétera, ¿vale? Pablo Fernández, etcétera. Cuando yo hable de Podemos me estoy refiriendo a esta gente. No a las bases, porque curiosamente en las bases con las que hablo habitualmente aquí en Galicia, en un gran porcentaje estamos de acuerdo con los matices oportunos, como estoy diciendo yo ahora con José Luis. Entonces, el problema, efectivamente, José Luis tiene razón en que las figuras se crean. La figura de Yolanda se ha creado, la figura de Pablo se creó en su día, y la figura, unas con más ayuda, otras con menos ayuda, pero todas las figuras se terminan creando. Porque por muy buen político que seas, por muy bien que hables, por muy buenas ideas que tengas, por muy buen programa que plantees, si tú no tienes medios de comunicación que te catapulten, no llegas a la gente. Si no eres conocido, no llegas a la gente. Y él tiene mucha razón, José Luis, en lo que ha dicho, que la gente vota una cara. Por eso, cuando Podemos se presentó en las primeras europeas, Pablo Iglesias puso su cara en la papeleta, porque la gente se presenta. Es cierto que la mayor parte de la gente suele votar a un personaje y no a un programa, porque la mayor parte de la gente de la calle no se lee los programas, desgraciadamente. Bien, dicho todo esto, con lo cual creo que con esos matices estoy bastante de acuerdo con José Luis, yo entiendo que en el momento en el que Podemos nació, Podemos era el referente al que nos unimos todos, porque era que en aquel momento la nueva fuerza que nacía en la izquierda para poder, con una serie de ideas, para poder revolucionar el panorama político y hacer un poco, yo creo que bastante más de lo que se está haciendo, pero un poco lo que se está haciendo en el gobierno, como tú bien decías, Félix. En la actualidad, por X motivos internos, sobre todo, que todos los que hemos estado en Podemos conocemos, y otra serie de motivos X, Podemos ha perdido un fuelle que, por las razones que sea, y podríamos debatirlo en mayor o menor medida, lo que ha dicho José Luis, que pueda ser así, con nuestros matices y nuestras diferencias, pero por el motivo que sea, la figura ahora es Yolanda Díaz, la plataforma que ha sacado que es Sumar, y entonces, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista, entiendo, de Más País, por si no nos lo estarían apoyando, entendemos que es el momento de apoyar. Hablamos siempre de un frente amplio de cara a unas elecciones generales. Evidentemente, yo entiendo que nunca y en ningún momento se puede intentar fagocitar a ningún partido, ni a Podemos, ni a Más País, ni a Compromís, ni a ninguno de los que puedan formar parte de esa plataforma, de ese frente amplio. Estos partidos tienen que seguir teniendo su independencia autonómica y municipal, y en un futuro,
Si Sumar no sale bien o si Sumar se muere, pues los partidos tienen su personalidad propia y seguirán funcionando con mayor o con menor, y se buscará otro frente amplio o no. Porque yo también estoy de acuerdo con José Luis que lo importante es más que la unidad de acción que la unidad en sí, que también me parece una parafernalia montada por ciertas gentes para perpetuarse en sus puestos. En su momento, yo entiendo que se está refiriendo a Izquierda Unida. Efectivamente, cuando empezó el tema de Podemos, Izquierda Unida era el principal artífice de esta perpetuación, digamos, pero y esto es una opinión muy personal mía, y voy a repetir, me refiero a la cúpula de Podemos, no a las bases, entiendo que ahora quien está intentando perpetuarse es Podemos. Y voy a explicarme el porqué. Es muy respetable lo que dice José Luis, que es lo mismo que pienso yo, unidad de acción, más y mejor que por encima de la unidad, de la famosa unidad, pero si lo que busca es ser la famosa unidad, como dice buscar Pablo Iglesias, lo que no puedes plantear cuando hay una plataforma en la que hay 20 partidos es que tu partido sea, tu único partido sume igual que los otros 20. Entonces, podemos luego valorar si dentro de la plataforma cada partido tiene que tener su peso intrínseco, su propio peso y unos más que otro, pero desde dentro de la plataforma. Lo que no puedes pretender es poner unas bases con las que tú vas a salir beneficiado para perpetuarte en ese poder y decir que tú eres igual a todos los otros 20 partidos sumados. Y el argumento que siempre se me da a mí es los 30 y tantos diputados. Perdona, pero es que los 30 y tantos diputados, 35 si no recuerdo mal ahora, tengo ahí un pequeño lazo porque son 35, se han obtenido en el año 2019. La política últimamente, sobre todo desde el nacimiento de Podemos, y gracias creo que el nacimiento de Podemos estamos en una sociedad líquida. La política cambia mucho en 2-3 meses. Por lo tanto, desde 2019 a 2023, en 4 años, no podemos sustentar nuestro poder en lo que pasó en el 2019, porque sabemos, todos los que estamos en política, que no es lo mismo ahora que en el 2019. Entonces, yo entiendo un poco que esa problemática que está teniendo ahí un poco la cúpula, y yo, fijaros que digo Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias ya no está en la Secretaría General de Podemos, porque entendemos todos que Pablo Iglesias en la sombra sigue mandando. Es fácil de ver porque él dice algo y se hace. Entonces, pero bueno, si queremos retirar a Pablo Iglesias para no crear conflicto, vamos a decir Yone Belarra, me da lo mismo. Mi percepción es Pablo Iglesias. Entonces, yo creo que sí que tenemos que intentar llegar a una unidad, pero no a toda costa. Aquí hay fórmulas. Yo estoy de acuerdo con José y vuelvo a insistir que lo más importante es la unidad de acción. Y si partimos de la unidad de acción, habría que ver, recordemos que la ley, igual que hablamos, es que tenemos que unirnos porque la ley de Hong, vale, mentira. Las circunscripciones en las elecciones generales son provinciales. Lo que habría que estudiar es con mucho detenimiento en cada provincia qué tiene más fuerza. Y en cada provincia presentarse quién tiene más fuerza. Es decir, si Sumar se va a presentar, por poner un ejemplo, bajo el paraguas de Más Madrid en Madrid y de Cataluña en Comú en Cataluña, evidentemente Podemos ahí no debería de presentarse. Si Podemos Sumar se va a presentar con el paraguas de Podemos en Galicia, que no existe más país básicamente, salvo unos pequeños grupos municipales como el nuestro, y que Sumar aquí, pues por el pasado de Yolanda, que podríamos entrar en eso, puede tener menos tirón, pues entonces aquí no se tendría que presentar nadie que no sea Podemos y apoyar todo el mundo a Podemos. Entonces habría que buscar una forma, como no solo unidad de acción después del resultado de actuar juntos, sino unidad de acción a la hora de presentarnos de formas provinciales, de buscar la fórmula en la que ese frente amplio obtuviese el mejor resultado, sin entrar en peleas. Puede que en alguna provincia efectivamente las dos fuerzas tengan fuerza, entonces ahí habrá que buscar una unidad.
pero en la mayor parte de las provincias no existiría ese problema si se estudia con detenimiento. Entonces yo voy más por la unidad de acción que habla José Luis que por una unidad a toda costa, que es un poco lo que está defendiendo Pablo en los medios de comunicación y que yo entiendo que no es necesario. Entiendo que es necesaria es una unidad de acción, un estudio pormenorizado de qué provincias corresponde a cada uno presenta y buscar una forma de que ese Frente Amplio obtenga el mejor resultado posible. Creo que sería una fórmula. Y luego, por supuestísimo, estoy de acuerdo con José Luis y contigo, porque como me has comentado fuera de línea, lo hemos hablado otras veces, en que establecer un reglamento en el que todo el mundo se pueda respetar y en que hay unas normas básicas que todo el mundo entienda desde antes de unirse, es fundamental. Sin un reglamento no vamos a ningún sitio. Y aquí en Galicia tenemos ya muchos experimentos, AGE, las mareas, etcétera, y podríamos hablar largo y tendido de eso, que tenemos experiencia. Pues entonces hablemos un poco de ese reglamento, de los elementos que deberían de figurar. Yo antes quería comentar algunas cosas. Adelante, José Luis. Sí, en principio, mi pregunta, ¿qué es sumar? ¿Una coalición de partidos? ¿Una agrupación de notables? Yo pienso que es una nueva versión de Izquierda Unida 2023. No, estás equivocado, José Luis. Ya, es lo que yo pienso. Bueno, es mi concepto. Sí. ¿Por qué? Porque yo, que soy un poco masoquista, me suelo leer las resoluciones de los congresos del PC. Y hace ya algún tiempo que el PC acordó que Izquierda Unida dejara de ser, por así decirlo, la marca electoral. Hablaba de Podemos, pero luego pasaron una serie de cosas. Es decir, Sumar o Yolanda, porque en principio esto acaba siendo un proyecto personal. O sea, Sumar aparece luego. Primero es Yolanda, ¿vale? Yolanda surge de una reunión, o de varias reuniones, entre Enrique de Santiago y otra persona que ya sabemos quién era, que se llevaba muy bien en un momento dado, ¿vale? Ahí surge la figura de Yolanda y es designada, ¿vale? Entonces, la figura de Yolanda está creada, pero totalmente por los medios. Es decir, pero mañana... José Luis, perdona que te interrumpa. Es que me da igual. Pero yo te dejo hablar. En este caso tiene que intervenir... No me cortas el hilo. Si a Félix lo empiezan a publicitar en los medios, le ponen un cargo y tal y cual, es que al final acaba siendo, dijéramos, el candidato. Que Yolanda está creada en Galicia. ¿Qué me ¿Cuál es el problema? Yolanda, ¿qué hizo en Galicia? Llevar a la desastre, sacar 0 diputados. O sea, es decir, ¿que ha hecho una buena gestión en el Ministerio de Trabajo? Sí, vale. ¿Y cuál es el problema? ¿El problema de qué? De por qué Yolanda. Fíjate, ¿Y por qué? Pero para no entrar en un debate inútil y no otra persona. Perdona, para no entrar en un debate inútil. Me tenéis que perdonar, porque yo tengo alguna experiencia en televisión, ya sabéis que trabajo muchos años, y es verdad que el debate es eso que estáis haciendo. Lo único que si 2 personas hablan a la vez, ya el espectador... Claro. Bueno, pues tenemos que poner alguna forma de pedir la palabra, porque es que si no es por eso tú has hablado antes y ahora yo pido que me dejes hablar sin interrumpirme, porque si no es lo que dice Félix, hablamos los dos y no se entera nadie. Yo lo que quiero decir es que Yolanda, que tendrá todas las capacidades del mundo como otra gente, yo pregunto, ¿por qué ella? ¿Por qué? Uno de los problemas de la izquierda, vamos a ver, yo entiendo, salvo dijéramos en los que son de cultura leninista o stalinista, yo entiendo, como yo entiendo la democracia, es que los candidatos tienen que ser elegidos y votados por la base y con igualdad de condiciones. O sea, a mí un candidato que me lo designe o que me lo publiciten los medios de comunicación, la COE, en fin, que es que no, o sea, que no creo yo en ese tipo de política y políticos. Entonces acabo ya. Es decir, tú antes has comentado que Pablo Iglesias también fue de alguna manera publicitado. Hay una gran diferencia entre Pablo Iglesias y Yolanda, aparte que una sonríe y el otro tiene un carácter así más áspero.
aparte de eso, Pablo Iglesias, que yo he sido crítico con su gestión, fue elegido, fue votado. Yolanda Díaz ha sido designada. Eso es una diferencia bastante importante. Y sobre los 20 partidos, a ver, si no hay ponderación, tenemos la trampa de que se juntan 20 partidos y se le da el mismo peso. Yo creo que Podemos Izquierda Unida no tienen el mismo peso que otros partidos. Más País sí tiene peso, por ejemplo, en Madrid, Compromís en Valencia y Catalunya Común en Cataluña, ¿vale? Pero yo voy a explicar el truco de Granada. Aquí, Granada Unida, que es la marca que apoya Yolanda Díaz y alguna gente que no, que también son de Podemos, posiblemente, ¿no? Granada Unida está formada por Izquierda Unida, con un candidato que lleva más de 30 años dedicándose a la vida profesional de la política, ¿vale? Luego está Más País y Vamos Granada, que es lo mismo. O sea, Más País y Vamos Granada es lo mismo. Vamos Granada, por así decirlo, es la versión granadina de Más País. Y luego está Iniciativa del Pueblo Andaluz, que con todos mis respetos hacen la asamblea en una cabina de teléfono. Entonces, claro, si tú juntas a 4 partidos, que en realidad son 2 y uno que no tiene peso, y Podemos, y le das el mismo voto a cada uno, pues bueno, es de ser un poco tonto, ¿no? Caer en eso. Tiene que haber una ponderación. Es decir, otra cosa, y que además te lo comento porque tú eres de Más País. Más País, la candidata que tiene en Granada es una persona que viene de UPyD, y si tú leyeras lo que decía en la prensa hace unos años, bueno, de vergüenza. Una persona de UPyD, o sea que mañana igual viene uno de Ciudadanos. Bueno, es eso. Yo creo que si no se establece una fórmula, todo lo demás, pues al final acaba siendo una componente. Yo recuerdo que algunas personas que están conectadas con nosotros están formulando preguntas, observaciones, y por tanto pues yo os las voy a trasladar en el momento en que bueno, pues toque efectivamente. Bueno, como en este momento Carlos, que es al que le tocaría hablar, pues darme un minuto y lo resuelvo. Eso, tú resuelve y mientras tanto yo ocupo ese minuto explicando un asunto. Aquí se ha suscitado la cuestión de que hay una pluralidad de situaciones. Ha llegado a decir Carlos que esto obligaría a una precisión a la hora de hacer candidaturas y hacer programas provincial, porque ese es el ámbito real en el que se van a producir esas elecciones, las elecciones generales. Pero también tenemos unas elecciones europeas a las que yo me quiero referir por su importancia, dada la situación que tiene Europa, en la que hay bueno, pues un peligro inminente de muchos países que están cayendo bajo la órbita de posiciones de extrema derecha y de posiciones que verdaderamente pueden conducir a que lo que es Europa, que tiene en este momento una luz encendida que ilumina a todo el mundo, pudiera apagarse. Entonces, no es solamente, por tanto, el preocuparse de las elecciones generales, de hacer candidaturas adecuadas en cada provincia. Yo creo que eso que explica Carlos es realmente importante que lo tengamos en cuenta, pero no puede dejarse de lado las preocupaciones que José Luis ha explicado. Claro, efectivamente, hoy ¿qué es sumar? Pues en este momento es pues una serie de fuerzas políticas de mayor o menor tamaño, de mayor o menor implantación territorial, que se han agrupado bajo, bueno, pues una candidatura, bueno, un liderazgo. En este momento eso es lo más relevante. Pero también hay que decir que cuando se va a unas elecciones, ignorar la existencia de liderazgos, la existencia de personalidades que han conseguido una penetración pública hasta el extremo de que son conocidas y valoradas, sería estúpido de nuestra parte, ¿no? Y no lo vamos a hacer. Yo creo que cuesta mucho tiempo y mucho trabajo y mucho dinero. Vosotros lo sabéis, los que habéis hecho cosas de publicidad, lanzar una marca, aunque fuera de pañales, y resulta que cuando ya tienes esa marca de pañales establecida en el mercado, tú no vas a decir ahora voy a cambiarle la marca. Nosotros tenemos la gran responsabilidad
dado de que Pablo Iglesias dio un paso atrás, como todos sabemos. Yo creo que eso le honró, el hecho de que él en su momento se percatara de que generaba más aversión que adhesión. Y efectivamente él hizo esta cuestión de decir, bueno, Yolanda puede ser mi candidata. Esto lo que quiere decir es que en realidad fue Podemos quien lanzó esa candidatura. Ahora, bueno, lo hizo Pablo Iglesias, claro. Entonces, esto es innegable. No es lo mismo. No es lo mismo, tienes razón. Pero bueno, te quiero decir, por eso no podemos, sino que debemos de intentar desarrollar organizaciones que tengan democracia interna, porque muchos de los que estamos aquí hemos padecido mucho esta ausencia, ¿no? Donde los liderazgos al final deciden cosas que no tienen por qué decidir y a veces erróneamente. Claro, si hubieran consultado con la gente, pues a lo mejor no se hubieran cometido esos errores, ¿no? Entonces, ese tipo dijéramos, de desarrollo democrático es una cuestión que, bueno, tampoco podemos decir. Estamos en un país que tiene muy poca historia democrática, desgraciadamente, donde la sociedad civil está arrasada, donde hay apenas organizaciones sociales. Realmente acostumbrarse a la democracia es hacer, por decirlo así, una experiencia de vida que vosotros, cualquiera que viva en un bloque de pisos y que sepa lo que es una comunidad de vecinos, pues sabe lo complicado que es el que nos llevemos bien y el que tomemos acuerdos. Y eso para una cosa tan elemental como ponerle placas a la casa o cualquier otra decisión que sea importante, ¿no? Bueno, quiero decir que primero que no nos precipitemos y que no consideremos que lo estamos haciendo mal. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. La prueba está en que estamos gobernados por un gobierno de coalición, que es un gran paso. Antes, cuando José Luis se refirió a Izquierda Unida, a ver si vuelve Carlos y le doy la palabra, por eso estoy enrollándome un poco, José, perdona. Pero bueno, lo que quería decir es que Izquierda Unida durante muchos años, lamentablemente, los que hemos estado en el Partido Comunista lo sabemos muy bien, bueno, pues terminó siendo un grupo muy conservador, que lo que pretendía pues era más o menos mantener lo que tenían, ¿no? El gran revulsivo de la irrupción en la escena política de Pablo Iglesias y de Podemos es que se planteó el acceder al gobierno, el gobernar, y yo creo que ahí arrastró a esa dinámica a Izquierda Unida, que era muy renuente por no correr riesgos. Claro, cuando tú haces cosas, corres riesgos. Y a mí me parece un gran paso la creación de Unidas Podemos. Me parece un gran paso la creación del gobierno. Perfecto. Pues entonces, ya que estás, te voy a hacer la palabra. Yo estaba haciendo aquí un poco de telonero. Perdonadme, yo creo que ya sé por qué teníamos problemas técnicos, porque el teléfono estaba con poca batería. Y entonces con poca batería a veces fallan las conexiones. Nada, José Luis, lo que diga yo es una simple opinión, no te parezca mal, ¿vale? Dentro de la cordialidad. Yo acepto las opiniones de los demás. Bien, mira, a ver. Vuelvo a repetir, yo cuando hablo muchas veces decimos, las mujeres tal, los hombres tal, los ucranianos tal, es generalizando. Luego dentro de un colectivo hay evidentemente muchas excepciones siempre, ¿vale? Entonces, digo porque cuando digo Podemos no quiero que todo el mundo se dé por aludido, ¿vale? Simplemente quiero hacer esa puntualización, porque tengo muchos amigos dentro de Podemos, más que nada, todavía. Entonces, vamos a ver. Podemos tiene un discurso sin ánimo de ofender, ventajista siempre. Voy a explicar lo que quiero decir. Tú me decías, Podemos, que Pablo fue elegido. Vamos a ver. Pablo, cuando se formó Podemos y se presentaron a las primeras elecciones europeas, porque todos sabemos cómo son las consultas de Podemos, las preguntas son predeterminadas. Pablo ya estaba elegido como cabeza de lista y se hizo una pregunta para ratificarlo simplemente. Por lo tanto, ya estaba elegido, no fue elegido. En la situación actual en la que estamos, para no seguir dando... te voy a poner otra. En Galicia, en una asamblea que ganamos los críticos, decidimos que Podemos tenía que ir en solitario y no dentro de la marea. Y Pablo Iglesias escribió un tuit a última hora, cuando vio que no nos podía vencer el pulso a la asamblea, a los militantes de Podemos, y dijo que la unidad, en aquel momento la unidad no era Sumar, era en marea, y no lo había decidido nadie. Al contrario, habíamos decidido lo contrario, que la unidad estaba por encima de todo y por lo tanto teníamos que ir dentro de marea sin nuestras siglas. ¿Sí o sí?
Por lo tanto, ahora, voy a lo actual. Mi pregunta sería, ¿quién o cuándo en Podemos se ha votado que quiere ir las bases en unidad con Sumar? No lo han votado, no se ha hecho esa consulta. Ha sido una decisión de la cúpula. Por lo tanto, Podemos no ha votado, Podemos me refiero a las bases, no han votado que quieren ir con Sumar. Es una decisión de la cúpula, no ha votado nadie. Y cuando Pablo Iglesias decidió que Yolanda Díaz iba a ser su sustituta, lo dijo a dedo, porque lo dijo don Pablo Iglesias. Por lo tanto, es decir, siempre estar con esa entidad moral superior, esa superioridad moral de es que estas cosas las tenemos que hacer así porque lo decimos nosotros y lo demás todo está muy mal. Entonces, cuando tenemos que exigirle a los demás cosas, también tenemos que hacerlas nosotros antes. Y Podemos, en muchísimos casos, no ha hecho nunca, o cuando las ha hecho a posteriori ratificaciones y no ha tomado decisiones, como en este caso concreto el de Sumar. ¿Y por qué lo sé? Porque Podemos me sigue, no sé por qué no me han borrado de sus bases, porque me siguen mandando los correos electrónicos, me siguen mandando todas las notificaciones y tengo muchos amigos dentro de Podemos. Y Podemos no ha hecho una consulta, no ha hecho una consulta para si las bases quieren ir con Sumar. Es una decisión de Pablo Iglesias o de Ione Belarra, de quien queráis, de que tiene que hacerse esa unidad de una determinada forma y con unas determinadas reglas. Todo eso no se ha votado. Entonces, perdón, no he terminado. No he terminado. Entonces, yo no dije tampoco en ningún momento porque tú hablabas de que dentro de un grupo tiene que ir algo ponderado. Es que yo no dije cuando dije que Podemos tenía que estar en igual situación dentro de Sumar y no por encima de los otros 20, no me refería a que tiene que estar en igual. Efectivamente, yo lo que dije fue que cada uno con su peso actual, no con el peso del 2019, pero cada uno con su peso. Evidentemente no puede tener el mismo peso el CHA, la Junta Aragonesista que Podemos o que Más País o Más Madrid o como le queréis llamar. Entonces, esto es una cosa que hay que establecer unas reglas de cómo se va a hacer, pero no puede ser de que establezcamos una regla para 20 y otro se quede fuera y ponga sus reglas para pactar con los otros 20. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Y hay una cosa más. Tú preguntas, ¿por qué Yolanda? Y yo te pregunto, ¿y por qué no? Es decir, es que la cuestión, yo no te voy a discutir, porque yo no voy a ser quien va a entrar a defender a Yolanda, porque tengo mi pasado con Yolanda. La cuestión no es el hecho de que pudiera ser otra persona, que efectivamente pudiera serla, es ¿por qué es Yolanda? Yolanda es por el motivo que sea la persona ahora más visible y la que más tirón tiene. Podemos no estar de acuerdo los dos en que no es la forma correcta de ser a lo mejor elegida, de ser aupada a los altares, etcétera, etcétera. Pero es lo que hay. Si ahora queremos unirnos para vencer a la derecha, es lo que tenemos. Entonces tenemos que ir más allá de la discusión de que sea Yolanda o no sea Yolanda. Yo entiendo, por lo que sé, que se va a hacer una ratificación de las listas, se van a hacer unas primarias o unas pseudoprimarias, como se han hecho muchas veces en Podemos, etcétera, etcétera, y que se va a elegir. Entonces, igual que se ha elegido antes en Podemos de una forma más o menos, pues aquí también se va a elegir de la forma que sea, que yo no lo sé cuál va a ser. Pero sí que va a haber una votación y sí que va a haber unas primarias. ¿Cómo van a ser esas primarias? Es algo que ahí está el quid de la cuestión. Lo tienen que decidir todos los partidos. No lo tiene que decidir un partido. Las primarias tienen que ser así porque lo digo yo. Lo tendremos que decidir entre todos. Es más, no voy ni siquiera entre todos los partidos, entre todos los militantes, entre todas las bases de los partidos. Es que es una cosa que es, creo que democrática y fácil de entender. Y yo, de verdad, me gustaría no entrar en un debate de a favor de Yolanda o contra Yolanda, a favor de Pablo Iglesias o contra Pablo Iglesias, porque no nos lleva a ningún sitio, porque nos vamos a enquistar y no vamos a salir de ningún sitio. La cuestión es, ¿cómo podemos hacer para tener esa unidad de acción? A través de una unidad de todos o de una selección de provincias o como sea, y qué reglas tenemos que poner para poder conseguir unidos, y cada uno que le dé el concepto que quiera, la palabra unidos,
vencer a la derecha. Creo que es el momento en el que debemos de dar entrada a las preguntas que han ido formulando las personas que están siguiendo el debate a través del chat. Y, por ejemplo, hay una de Francisco Bozano que os traslado. Dice, ¿cómo podemos promover la unidad para ganar en donde puede haber competencia dentro de la izquierda y en las generales? Yo añadiría esto y en las europeas, porque las generales son en diciembre, pero las europeas son inmediatamente después, son unos meses más tarde. De manera que vosotros habéis coincidido que es la unidad de acción. La unidad de acción es hacer candidaturas, es hacer programas y es fijar reglamentos. Entonces, ver cada uno de vosotros cuál es lo que consideráis prioritario para poder alcanzar los mejores resultados posibles. Bueno, empiece José Luis, que hace tiempo que... Bueno, yo pienso que para mí la única opción sería articular un protocolo que fuera democrático, que fuera muy claro y que estipulara la fórmula para llegar, dijéramos, a los acuerdos y que los candidatos fueran elegidos democráticamente a nivel provincial. Es decir, nada de designaciones o de historias desde arriba. Pero lo que yo pienso que al final va a pasar es que habrá un acuerdo hecho por arriba. Eso es lo que va a pasar. Y que luego harán unas primarias con una lista unificada. Es decir, ¿qué problema adolecen los partidos? La falta de democracia. Unos tienen menos y otros tienen un poco más. Pero la democracia es una asignatura pendiente en los partidos políticos. También en Podemos, también en Más País. Es decir, si es que el tema no funciona así, o sea, nos han vendido una cosa que todo lo decide la base, todo el poder para la base, para los círculos, pero la realidad no es esa. ¿Por qué? Pues los responsables somos nosotros, porque incluso en la izquierda necesitamos no un líder, un santo al que rezar. Es decir, entonces yo, como entiendo la construcción de la izquierda, es de otra forma. Seguramente estoy equivocado porque la mayoría piensa diferente, pero es así. O sea, que las listas no se hagan desde arriba. Es decir, construir un federalismo democrático partiendo de los municipios, de las provincias o de las comarcas, ¿no? La provincia lo digo porque es el organismo, la circunscripción que hay. Eso sería la fórmula, pero que no va a ser así. Ahora, dijéramos, la pugna está, porque vamos a ver, yo decía, es que ahora la fuerza de Podemos no es la de hace X años. Bueno, ¿y cómo sé yo la fuerza que tiene el partido de Yolanda? Que no sé quién es, sí, el PC. ¿Cómo sé yo qué fuerza tiene? Es decir, el tema está que bueno, que no lo sabemos, porque han hecho una pregunta, ¿qué es Sumar? Una asociación de notables, o sea, es un poco el despotismo ilustrado, o sea, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es decir, un liderazgo que se ha creado, una serie de técnicos muy bien formados que han hecho unos documentos y ahora se los darán para que la gente aporte enmiendas. Eso es lo que es. Y ya está. Vale. Entonces, para mí, la clave es esa, estipular una fórmula para que sea la fórmula lo más democrática posible, pero ya digo que no va a ser así. No va a ser así. Bueno, vamos a verlo, que todavía falta bastante rabo por desollar de esta situación. Carlos, ¿qué opinión tienes tú de cómo hacer para conseguir los mejores candidatos? Hasta que José Luis entró en la incidencia de Sumar, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. Yo añadiría el asunto de no solamente unas primarias provinciales, sino de lo que decía antes, ver qué peso tiene cada partido o cada coalición que se haga en cada provincia. No sé, ¿se me escucha, Félix? Sí, se te escucha claramente y además lo que dices... Que se me puso negro la pantalla, no lo sabía. Vale, hasta el punto, hasta ese momento que José Luis comentó el tema de Sumar, totalmente de acuerdo en todo con él. Añadiendo ese inciso.
En el tema de Sumar, voy a aprovechar, no quiero entrar en debate, pero simplemente para explicar, ¿qué peso sabemos que tiene Sumar? Bien, sabemos los partidos que lo conforman, sabemos el peso que tiene. ¿Qué peso tiene Compromís en la Comunidad Valenciana? Sumar va a ser Compromís en la Comunidad Valenciana. ¿Qué peso tiene Más Madrid en la Comunidad de Madrid? Sumar va a ser Más Madrid en la Comunidad de Madrid. ¿Qué peso tiene la Junta Aragonesista? Se me trabó la lengua. Aragonesista en Aragón. Ese es el peso que va a tener, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante fácil, en su mayor parte, no en la totalidad, saber qué peso puede tener. Más allá de las encuestas, que sabemos que están cocinadas, y a favor, en contra de todo, y que efectivamente le podemos dar las importancias que le queramos dar cada uno. Bueno, sí, yo iba... yo añadiría eso simplemente, es decir, efectivamente... Yo de acuerdo con José Luis, elecciones provinciales, es decir, que cada candidato de cada provincia se elija en esa provincia, es decir, no podemos hacer una elección de gente a nivel nacional, porque evidentemente Más Madrid no lo va a votar nadie en Andalucía, pero los votantes van a votar en Madrid lo que siguen en Madrid, que va a ser Más Madrid, y en Extremadura pues será Podemos o en otro sitio, donde sea. Entonces, elecciones provinciales, como decía José Luis, y luego incluso determinar si esas... es que yo creo ya que ni habría que determinar qué partido tiene más peso, porque las personas que sean elegidas en cada provincia ya están siendo elegidas porque vienen de un partido, evidentemente, y van a tener más peso. Por lo tanto, hasta voy a quitar el inciso. Totalmente de acuerdo con José Luis en la forma de elegir claro, unas bases, unas reglas claras entre todos, que todos podamos aceptar, y luego elegir de forma provincial, de forma democrática, evidentemente, con unas primarias y como corresponda. Me parece correcto. Muy bien. Yo la verdad es que me alegro mucho de las amplias coincidencias que habéis expresado los dos en este debate. Parece, sin embargo, que nos hemos limitado a un aspecto que es muy importante, que son las elecciones generales, donde efectivamente la circunscripción es provincial, y ignorar ese hecho es un grave error que nos ha costado muchísimos diputados en muchísimas provincias, y por supuesto eso me parece que habéis hecho una gran aportación en este debate, defendiendo el que sea a nivel provincial donde para las elecciones generales se diluciden candidaturas, programas, etcétera. Pero, como antes decía, inmediatamente después vienen las elecciones europeas. Las elecciones europeas son una lista única y para todo el Estado. Entonces, efectivamente, no sé si queréis traducir ese ámbito que habéis dicho provincial para las generales, para hacerlo estatal para las europeas. Si efectivamente esto os pareciera bien, yo creo que habríamos marcado aquí una hoja de ruta de cuáles son las formas en las que tenemos que organizarnos para hacer las elecciones generales a nivel provincial, y haciendo las mismas ponderaciones, las mismas fórmulas que hemos dicho, los mismos sistemas democráticos para que la gente pueda participar y decidir para las europeas, pero ya con ámbito estatal. Hay una cuestión, sin embargo, que no querría yo dejar de... Yo soy periodista, yo soy periodista y claro, yo sé cosas de comunicación. Cuando existe una marca, como antes yo dije lo de los pañales, cuando existe una marca, no debemos de evitar que esa marca no funcione, es decir, al revés. Cuando existe una marca que ha adquirido alguna notoriedad, solo por el hecho de haber conseguido notoriedad, en este caso estoy hablando de Sumar, quiero decir que a lo mejor el paquete de pañales en todas partes tendría que ser quizás Sumar, aunque el contenido del paquete de pañales, los pañales en cada sitio, en unos sitios serán los de Más País, en otros sitios serán los de Podemos, en otros sitios será la Junta Aragonesista, o será Compromiso, será en Barcelona, o sea, los comunes. ¿Por qué? Porque no sabéis la facultad que tiene una sociedad como la nuestra de arrastrar a través de los mensajes, a través de lo que consiste en una idea de conjunto, que en este caso puede ser perfectamente Sumar, aunque ya digo, el pañal de dentro puede ser Podemos o puede ser otro, dependerá en cada provincia lo que sea. Pero no echéis a la basura la posibilidad de que el paquete se llame Sumar, al menos en mi opinión. Bueno, yo creo que nos despedimos, si os parece. Agradecemos a José Luis, Carlos. Bueno, yo quería... Hay una pregunta que ha hecho una compañera.
que Sí, no se ha planteado y dice concretamente por qué pedir a los militantes de Podemos sobre Sumar si no sabemos aún lo que es Sumar. No hay un programa, hasta hace poco no había nada. Primero era solo una figura de una persona. Es decir, eso es una realidad. O sea, para decidir sobre algo tenemos que saber qué es eso, qué sí. programa plantea. ¿Entiendes? En ese Entonces, sentido yo una quiero cuestión. contestar un poco a Y eso. luego una cuestión, dijéramos, que yo no quiero dejar pasar. Ha habido unas elecciones autonómicas, ahora unas municipales, y Yolanda Díaz no se ha mojado. No ha venido a defender, por ejemplo, cuando hubo en Andalucía, sí que vino, dijéramos, a ponerse del lado de Izquierda Unida. Es decir, si ella aspira a ser la lideresa de todo el espacio rojimorado, pues lo que no puedes hacer es tomar partido, es lo que ha hecho ella. Y lo que no puedes es salir por la televisión y empezar a dar navajazos por la espalda. Es decir, bueno, porque ahí se está, dijéramos, segando la hierba debajo de ella. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que eso es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Si tú aspiras a ser líder de un espacio, pues tienes que ser ecuánime, ¿no? Y no lo es. O sea, ¿y por qué no se ha mojado? Y con eso acabo. Porque ella lo que no ha querido es desgastarse, quemar cartuchos. Decir, bueno, como las cosas no pintan bien para la izquierda en general, que se den el batacazo y luego yo aparezco aquí como la salvadora. Eso es ya más antiguo que, bueno, que los que tenemos una edad ya lo sabemos. Entonces no se ha mojado. Es como cuando se ha atacado, por ejemplo, a ministras de Podemos en el Parlamento. Yo he echado mucho a faltar a Yolanda Díaz dándoles apoyo y a Alberto Garzón, que para mí ha sido una gran decepción. Es decir, he visto solas, por ejemplo, a Irene Montero y a Belarra. Y los demás ministros de Unidas Podemos desaparecieron por el forro. Eso, dijéramos, dice muy poco en favor de ellos. Y con eso yo... Félix, me gustaría hacer una última intervención breve. Por ti, venga. Bien, es que, a ver, primero, siendo José Luis de los más moderados y más razonables de Podemos en estos últimos tiempos, si José Luis te fijas tú a ti mismo y luego ves el vídeo, lo verás, estáis enrocados en Podemos en una defensa ultranza de Podemos pensando que todo el mundo está contra Podemos. Y Yolanda y todo el mundo está contra Podemos. Y no es cierto. Vuelvo a insistir, planteando unas bases las que sean, yo no estoy poniendo ninguna premisa, planteando las bases las que sean, entiendo que podrían hacerse una unidad de acción a través de, como decías tú, elecciones provinciales de dentro de en cada provincia, decidir lo que fuese, X. Respecto a estar muy enrocados, y entiendo que es algo que transmite el partido, y al final tú cuando estás en un partido, lo que te transmite tu partido, pues te termina calando, en que el sumar es algo unipersonal de Yolanda y que es sumar, y sumar no sabemos qué es y qué es. Sumar es muy fácil que saber lo que es la suma, lo dice el nombre, de todos los partidos que lo componen. Más Madrid ya tiene unos diputados en Madrid, ya tiene un bagaje en Madrid, Compromís lo tiene la Comunidad Valenciana, la Junta lo tiene en Aragón, Izquierda Unida a nivel estatal, sea mayor o menor, ECUO lo tiene a nivel estatal, sea mayor o menor. Es muy fácil saber lo que es sumar, es la unidad, la suma de todos esos partidos. Igual que es muy fácil saber lo que es Podemos, que muchas veces se nos dice lo que ha conseguido Podemos en el Parlamento. Bien, Podemos tiene una gran parte porque es el partido más fuerte de Unidas Podemos, pero no lo ha conseguido Podemos, lo ha conseguido Unidas Podemos, porque si cuando se propone algo solo votan a favor los diputados de Podemos y los del resto de Unidas Podemos no se conseguirían muchas cosas. Y entiendo que los demás también trabajan más o menos, y mejor o peor. Entonces, yo me gustaría, de alguna manera, que Podemos dejase de estar enrocado en esa posición de ultradefensa de todos quieren ir contra mí. Efectivamente, la derecha, y la derecha mediática sobre todo, ha sido muy cruel con Podemos y ha atacado de forma indiscriminada y con muchas falsedades a Podemos. Es así.
Eso no lo puede negar nadie que no tenga ojos en la cara. Pero es que a lo mejor por ese motivo podemos entrar en ese pez que se muerde la cola de pensar que todos queremos atacar a Podemos. Yo, para Dios me libre, para nada. Vuelvo a decir, tengo a muy buenos amigos dentro de Podemos. Y me gustaría que si van por separado Sumar y Podemos, le llevásemos la contraria a la ley de Hong o tuviésemos un gran resultado. Los dos, me da igual el que tuviese mejor resultado, y pudiésemos sumar, perdón por no me refería al par, pudiésemos sumar una unidad de acción y, perdonadme por la expresión, y joder a la derecha. Eso sería maravilloso. Me gustaría de verdad que Podemos dejarse de estar enrocado en esa posición. Por lo menos en mi posición. Y en todas las que yo conozco de mis compañeros de más país, yo de Izquierda Unida no puedo hablar. Sé que en Izquierda Unida hay gente muy estalinista, también la hay en Podemos, y yo creo que en todos los partidos la hay. Por lo menos de la gente que yo trato y que yo conozco de más país y de más Madrid, que tengo una gran relación con ellos, y evidentemente de mi partido, de municipal, de Más Porreño, para nada tenemos absolutamente ningún problema con Podemos. Para nada. Evidentemente, yo soy muy activo en redes y muchas veces me defiendo de muchos, yo le llamo hooligans, que a veces no piensan, que los hay en todos los partidos también, y me dicen, no, es que estás atacando Podemos. No, me estoy defendiendo porque tú me atacaste primero. Y a lo mejor también cometo un error en entrar en esa defensa y debería de callarme. Pero sí que de verdad me gustaría intentar suavizar ese espacio, aunque luego vayamos por separado. Pero es que entiendo que lo único que hacemos atacándonos es darle carnaza a la derecha. Es mi forma de ver, es mi punto de vista. Sí, yo, si os parece, vamos a cerrar el debate. Yo creo que ha habido un montón de coincidencias y efectivamente el futuro nos dirá si vamos a conseguir hacer acuerdos unitarios, más amplios, menos amplios, pero en cualquier caso, lo más interesante que yo creo que de este debate sale es que personas que estamos en distintas posiciones políticas podemos conversar, podemos llegar a acuerdos. Aquí ha habido una serie de acuerdos que habéis enunciado entre los dos y que a mí me parecen muy importantes a efectos de todo este futuro que nos pasa. Y yo querría terminar reivindicando el respeto. Es decir, el respeto en realidad es una cuestión que no solamente es importante porque permite que la gente pueda dialogar, que ya es mucho, sino porque además sobre esa base es en la que puede llegarse más fácilmente a acuerdos, que es fundamental. Porque aquí tenemos unas reglas de juego con las que tenemos que trabajar. Las reglas de juego son las normas que hay, que hacen que en determinadas elecciones el que saca menos del 5% desaparece. Es decir, un 4,99% de votos se pueden hacer desaparecer porque la norma así lo establece. Y en su contrario, y lo sabemos por la ley DON, pues resulta que cuando se unen varias fuerzas, el resultado es que 2 y 2 no suman 4, sino 6 o 8 o una cifra muy superior. Entonces, como ese es el horizonte en el que nos tenemos que mover, hagamos lo posible por respetarnos y por avanzar en esa dirección. Yo con esto os doy de nuevo las gracias a todos y también a las personas que nos han escuchado o han participado a través de sus preguntas en el debate. Y bueno, el siguiente será sobre Doñana el día 10, de manera que espero que para entonces sigamos teniendo este apoyo que nos habéis prestado las personas que nos estáis viendo.